arrancar. Bien. Bueno, vamos a arrancar con este ejercicio, el ejercicio 5. La bomba de calcio presente en la membrana plasmática transporta un ion calcio hacia afuera de la célula en contra de su gradiente electroquímico. Bueno, esto nada nuevo, ya dijimos que esto es precisamente lo que hacen las bombas. Observando la distribución iónica y la diferencia de potencial a través de la membrana, se muestra, que se muestra en el esquema, que es lo que estamos viendo acá, responde. Entonces hay una serie de preguntas. Dice, el valor de delta G para el transporte de calcio hacia el exterior de la célula es del delta G para el transporte de calcio nada más. Y por lo tanto, el transporte del ion es, y tienen que elegir entre espontáneo o no espontáneo. Y después, esta situación, y tienen que tachar lo que no corresponda, sí o no, podría ocurrir en la célula. Y su posible explicación es, bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. El valor de delta G para el transporte de calcio hacia el exterior de la célula es, bueno, hay que calcularlo, chicos. Entonces, bueno, vamos a aplicar lo que vimos antes. El calcio va desde el lado intracelular hacia el lado extracelular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear el camino que va a recorrer el calcio, el ion calcio, a través de esta bomba. Desde el lado intra-extra. Bien. Entonces, una vez que ya planteé este sentido de transporte, sé que inicial es intra y final es extra. Entonces, delta G, como habíamos dicho, es final menos inicial. Por eso lo planteo como G extracelular menos G intracelular. Final menos inicial. Bueno, muy bien. Entonces, utilizo la formulación que ya habíamos visto en la clase anterior. Entonces, acá está el delta G, que acabamos de plantear. Delta N son los moles transportados, o sea, el coeficiente estequiométrico. R, la constante de los gases ideales en joules. T, la temperatura absoluta en Kelvin. Fíjense que acá es extra menos intra. Esto lo sé por este planteo que hice acá. Entonces, si acá es extra y acá es intra, arriba es extra y abajo es intra. Es decir, por logaritmo natural de la concentración extracelular dividido la concentración intracelular. ¿Ven? Coincide. Extra menos intra, arriba extra, abajo intra. Más Z, que es la valencia del ion, por F, que es la constante de Faraday, por una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, acá ven que es extra menos intra. Entonces, en esta diferencia de potencial eléctrico también vamos a hacer eso. Potencial eléctrico extra menos intra. Generalmente, cuando uno habla del potencial de la membrana plasmática, cuando uno habla del potencial de la membrana, el potencial de la membrana vale tanto, como por ejemplo acá, ven que el potencial de la membrana o la diferencia de potencial de membrana, prácticamente por convención, ese potencial se plantea como intra menos extra. Entonces, acá ustedes les dan el valor de ese potencial, ¿no? Del potencial de membrana, que generalmente cuando nosotros decimos el potencial de membrana, hablamos del potencial eléctrico intracelular menos el potencial eléctrico extracelular. Pero ahora, cuando nosotros hicimos este planteo para encontrar el delta G, acá tenemos al revés, el extra menos el intra. Entonces, esta diferencia de potencial eléctrico va a ser igual a menos el potencial de membrana. Es decir, multiplicar el potencial de membrana por menos 1. Es decir, que si el potencial de membrana es menos 70, esto va a valer 70 milivolts. Bien, y ahora lo vamos a ver.
Entonces, bueno, ahora completamos con los valores correspondientes. Delta N, o sea, acuérdense que tiene que ver con los moles transportados, o sea, es un mol. R, la constante de los gases ideales, que tiene el valor que ya conocemos. Temperatura, le puse 310 Kelvin, porque a pesar de que no lo dice el enunciado, suponemos que estamos a 37 grados Celsius, porque, bueno, es la temperatura promedia del organismo humano. Entonces, bueno, hago esta suposición, que estamos a 37 grados Celsius. Concentración extracelular y concentración intracelular del calcio son estos valores que tenemos acá, en nanomolar. Fíjense que, digamos, en el enunciado, la concentración intracelular me la dan en nanomolar y la concentración extracelular en milimolar. Entonces, para resolver esta fórmula, tengo que colocar las dos concentraciones en las mismas unidades, entonces elijo nanomolar. Lo importante es que estén en las mismas unidades. Más Z, o sea, Z es la valencia, que es más 2, F, que es la constante de Faraday, y esta diferencia de potencial eléctrico que habíamos dicho que es menos el potencial eléctrico de membrana, porque el potencial eléctrico de membrana es intra menos extra, y acá tenemos extra menos intra. Entonces, el potencial de membrana era menos 70 milivolt, entonces esta diferencia de potencial eléctrico es 70 milivolt, pero la tengo que pasar a volt, entonces por eso anoto 0,07 volt. Entonces, hago los cálculos y me da un delta G de alrededor de 37.000 joules. Es un delta G mayor que 0. Entonces, este delta G es mayor que 0, entonces el transporte de este ion desde el lado intracelular al lado extracelular no es espontáneo. No es espontáneo. Pero esta situación sí podría ocurrir en la célula. ¿Y por qué sí podría ocurrir en la célula? Porque a través de la bomba, este transporte está acoplado a la hidrólisis del ATP. Y el delta G negativo de la hidrólisis de ATP sobrecompensa el delta G positivo de la movilización de calcio, desde el medio intra hacia el medio extracelular. Con lo cual, el delta G total es menor que 0. O sea, el delta G de todo el proceso, el delta G total, es menor que 0, con lo cual es un proceso espontáneo. Entonces, esta situación sí podría ocurrir. Puede ocurrir porque está acoplada a la hidrólisis de ATP, ¿no? Claro, precisamente como lo estamos indicando acá. Bueno, entonces, el valor de delta G para el transporte de calcio hacia el exterior de la célula es, bueno, el valor que acabamos de calcular. Y por lo tanto, el transporte del ion no es espontáneo. Y esta situación sí podría ocurrir en la célula, y su posible explicación es que, digamos, este transporte está acoplado a la hidrólisis de ATP, y por eso ocurre lo que acabamos de explicar, y el delta G total del proceso es menor que 0, o sea, el proceso total es espontáneo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, acá tenemos el delta G que acabamos de calcular para el transporte de calcio, es este valor, y acá tenemos el delta G para la hidrólisis de ATP, que aunque no está en el enunciado, supongo que es este valor de menos 53.000 joules, que es el que vimos en la clase teórica. Entonces, cuando hago
el cálculo para obtener delta G total, haciendo delta G para el transporte de calcio más delta G para la hidrólisis del ATP, obtengo un delta G total de alrededor de menos 16.000 joules. Entonces, como tiene signo negativo, el delta G total del proceso es menor que 0, con lo cual el proceso total es espontáneo. ¿Está bien, chicos? Sí. ¿Entendió este problema? Sí, sí, profe. Entonces, por más que no aparezca en el enunciado, tenemos que tener en cuenta la hidrólisis de ATP. Sí, sí. En este problema, o sea, para poder calcular el delta G total, necesitas cuál es el valor de la hidrólisis de ATP, que generalmente es de menos 53.000 joules, al menos que, menos 53.000 joules por mol, ¿no? Por mol. Al menos que se diga algo en contrario en un enunciado, ¿no? Pero si no se dice nada, es este valor. Pero fíjate que esto se los agregué como un extra al ejercicio. El ejercicio no te pedía calcular el delta G total, pero yo para que, digamos, para que lo vean, ¿no? Como cuando hacemos los cálculos, realmente el delta G total es menor que 0. Buenísimo, profe. Bueno, sigamos adelante. El ejercicio 6, no me quiero pasar mucho con el tiempo. El ejercicio 6 dice lo siguiente: en las células acinares salivales se encuentra el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro. Se llama así, sodio-potasio 2-cloruro. Las concentraciones aproximadas de los iones se muestran en esta tabla. Acá están los 3 iones, acá está la concentración intracelular, acá la concentración extracelular para cada uno de los iones. Estas concentraciones están dadas en milimolar. Bueno, entonces dice, esquematice una célula con el transportador de la membrana, señalando las concentraciones iónicas a ambos lados de la misma. Y calcula ahora la delta G asociada al transporte de potasio. Su valor es, bueno, y por lo tanto el transporte de potasio a través de este transportador, y acá hay que tachar lo que no corresponde, es decir, ¿es espontáneo o no es espontáneo? Bueno, eso lo vamos a poder contestar de acuerdo al valor de delta G. No dice la temperatura, vamos a suponer que es de 37 grados Celsius, y vamos a suponer también que la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, o sea, el potencial de membrana, es de menos 90 milivoltios. Pero acá vamos a esquematizar el transportador. Acá tenemos el medio intracelular, por otro lado el medio extracelular. Este es nuestro transportador. El transportador de sodio, potasio, cloruro trabaja de esta manera, o sea, moviliza hacia un mismo lado, por cada mol de sodio, 1 mol de potasio y 2 moles de cloruro. Entonces, este es nuestro esquema. Acá está el transportador, están las concentraciones intracelulares, las concentraciones extracelulares, y acá está la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, que fíjense, siempre es intracelular menos extracelular, y habíamos supuesto que era de menos 0,09 volt. El potencial de membrana, ¿no? Menos 0,09 volt. Bueno, este es nuestro planteo. Ahora hay que calcular el delta G para el transporte de potasio. Bueno, otra vez, aplico digamos, la misma metodología. ¿Cómo se moviliza el potasio? Bueno, va del lado extra al lado intra. O sea, voy a hacer esa suposición. Va de afuera hacia adentro. Entonces, el punto inicial para este movimiento de potasio a través de este transportador, el punto inicial es extracelular y el punto final es intracelular. Por eso planteo el delta G para el transporte de potasio como
G intra menos G extra. O sea, final menos inicial. Bueno, siguiendo una analogía con lo que vimos en el ejercicio anterior, planteo esta fórmula para, bueno, encontrar el delta G para el transporte de potasio a través de este transportador. Bien. Bueno, reemplazo con los valores correspondientes y obtengo un delta G de 479,69 joules. Entonces, ¿qué opinan, chicos? ¿Es espontáneo el transporte de potasio a través de este transportador? No. No es espontáneo. No es espontáneo, porque el delta G es positivo. Entonces, como el delta G es positivo, el transporte de potasio a través de este transportador de sodio, potasio o cloruro es no espontáneo. No espontáneo. ¿Bien? ¿Sigo, chicos? Sí. Bueno. Profe, Sí. ¿puede volver la anterior diapositiva? El resultado. ¿Ahí? No, la anterior. Sí, esa. Gracias, profe. De nada. Bueno. Claro. Ahora, pasa algo parecido a lo que vimos en el problema anterior. El potasio, o sea, a través de este transportador se moviliza, pero el transporte de potasio no es espontáneo. Entonces, ¿por qué, digamos, ocurre este proceso en la célula? Bueno, porque, digamos, globalmente, este proceso de transporte sí es espontáneo. ¿Y por qué sí es espontáneo? Porque el delta G total es menor que cero. ¿Y por qué es menor que cero? Porque el transporte para el sodio tiene un delta G muy negativo. Entonces, aplicando el razonamiento que hice antes para el potasio, pero para el cloruro y para el sodio, obtengo el delta G para el cloruro y el delta G para el sodio. Entonces, con estos tres delta G, calculo el delta G total. Y fíjense que el delta G total me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque el delta G para el sodio tiene un valor negativo muy negativo. O sea, tiene un valor negativo con un valor absoluto muy grande. ¿Se entiende, chicos? Por ahí esto no se los pedía el problema. O sí, ¿verdad? Pero bueno, por ahí todo esto está agregado, pero bueno, lo hacemos igual para redondear, digamos, la idea, ¿no? Como un extra para que ustedes vean con números cómo es que el proceso total resulta espontáneo. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bien, bueno, acá está la respuesta, ¿no? Calcula el delta G asociado al transporte de potasio, su valor es, bueno, que acabamos de calcular, y por lo tanto el transporte de potasio a través de este transportador es no espontáneo, o sea, tacho lo que no correspondía. Y lo que no correspondía era espontáneo. Bien. Bueno, chicos,
Ejercicio 7. Ejercicio 7 dice lo siguiente. Observa en el siguiente gráfico la cinética del transporte de glucosa a través del GLUT4 presente tanto en el hepatocito y a través del GLUT1 presente en el eritrocito. Y responde lo siguiente. El valor de Km para el GLUT1 es, bueno, y su valor de B máxima es, hay que completar, mientras que para el GLUT4 su Km es de tanto y su B máxima es de tanto. Bien. Velocidad máxima es el máximo número de moles de glucosa transportados por unidad de tiempo. Y Km, cuidado acá, Km no es una velocidad. Km es una concentración. Es en particular la concentración de glucosa extracelular cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Entonces, acá tenemos el gráfico, digamos, para los dos transportadores. Acá tenemos el GLUT1 y acá tenemos el GLUT4. Y nos vamos a focalizar en esta figura en los parámetros para el GLUT1. Vemos el gráfico y ¿cuál es la velocidad máxima para el GLUT1? Bueno, 500. Fíjense que no nos dan unidades, vamos a suponer unidades arbitrarias, pero fíjense que para el GLUT1 la velocidad máxima es 500. ¿Cuál es el Km para el GLUT1? Me tengo que fijar, ¿cuál es la mitad de la velocidad máxima? La velocidad máxima era 500, la mitad es 250. Entonces, ahora, una vez que localicé la mitad de la velocidad máxima, me fijo cuál es la concentración de glucosa para esa mitad de la velocidad máxima. Y la concentración es de 1 milimolar. Entonces, el Km para este transportador es 1 milimolar. ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Bien. Y para el GLUT4 pasa lo siguiente. Fíjense, la velocidad máxima es 250. La mitad de la velocidad máxima es 125, entonces me fijo. ¿Cuál es la concentración de glucosa externa que le corresponde una velocidad de 125? Es 6. 6 milimolar. Entonces el Km es de 6 milimolar. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces acá está la respuesta. El valor de Km para el GLUT1 es 1 milimolar y su valor de velocidad máxima es 500, mientras que para GLUT4 su Km es 6 milimolar y su velocidad máxima es 250. No nos dicen ahora, o sea, las unidades de esta velocidad, pero generalmente son número de moles transportado por unidad de tiempo, ¿no? Número de moles transportado por segundo. Pero acá en el enunciado no nos dice, así que suponemos unidades arbitrarias. Y acá una pregunta extra. ¿Cuál de ambos transportadores tiene más afinidad, chicos, para ustedes? ¿Cuál es el que tiene más afinidad? el eritrocito. El que tiene más afinidad es el GLUT1. ¿Por qué? Porque tiene un Km menor. A menor Km, mayor afinidad.
A menor KM, mayor afinidad. Por eso, el que tiene una mayor afinidad es el GLUT1. ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Chicos, les hago un comentario. A ver, me gustaría dar algunos problemas más, pero por ahí nos extendemos de las 5, pero no más de 15 minutos. Les pregunto si pueden quedarse hasta las 5:15. Si no pueden, bueno, redondeamos. Pero si pueden, me gustaría darles unos ejercicios más. Como hoy estuvo el examen, y vieron que siempre hay algún pequeño retraso con el tema de los envíos y demás, por ahí vamos a necesitar estos 15 minutos de más. ¿Podría ser o terminamos acá? Sí, profe, podría ser. Si no me dicen, si no, pero yo por mí puedo seguir un ratito más. Porque está bien, porque están los ejercicios y después está el problema. El problema se los puedo dejar un tiempo más, digamos. Lo puedo dejar, no sé, hasta las 8, si quieren, de hoy. Digamos, el cuestionario de cada día. ¿Está bien? ¿Seguimos adelante? Sí, profe, seguimos. Sí, profe. Sí, así aprovechamos y damos los problemas. Así que bueno, sí, sigo porque me parece interesante que lo veamos. Bueno, cualquier duda me dicen, ¿eh? Por ello yo estoy yendo un poquito rápido, pero si tienen dudas, me paran y volvemos a explicar. En el chat creo que te preguntaron algo, profe. Sí, lo que pasa es que yo mientras estoy presentando no puedo ver el chat. Te preguntaron sobre la comprobación, el cuestionario, con cuánto se aprueba. Si se aprueba con 2 de 3 o 3 de Sí, 3. sí, como siempre, con 2 de 3 ya está aprobado. Ok, muchas gracias. De nada. Igual, chicos, si nosotros vemos algún problema con la parte del cuestionario, nos vamos a comunicar con ustedes. Bien. Bueno, sigamos adelante. Vamos ahora con los problemas de canales. Bueno, vamos con este ejercicio número 1. Un canal de sodio permite el pasaje de iones a favor de gradiente electroquímico. Sabiendo que este pasaje es un flujo de iones, calcula cuántos moles de sodio dejaría pasar el canal en 1 milisegundo. Si su conductancia es de 10 picosegundos, este P de pico. Asume una probabilidad de apertura de 1. Use el diagrama de la derecha para ver el estado de la célula. Y ayuda. Usa la ley de Ohm para los parámetros eléctricos necesarios, considerando esta fórmula que vimos antes. La electricidad y a través del canal es igual a la conductancia por una diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion. Bueno, vamos adelante entonces con esto. Acá tenemos la fórmula, ya la vemos desarrollada, corriente, conductancia, potencial de membrana, que como dijimos, cuando hablamos de potencial de membrana, cuando yo les digo así, potencial de membrana, se entiende que es intra menos extra, o sea, el potencial intracelular menos el potencial extracelular. Menos el potencial de equilibrio del ion, que también, cuando decimos potencial de equilibrio del ion, y estamos hablando en el contexto de una célula, lo entendemos como potencial eléctrico intra menos extra. Bueno. Sigamos adelante. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular el potencial de equilibrio del ion. El enunciado no indica la temperatura, voy a suponer que es de 25 grados Celsius, supongo que es de 25 grados Celsius, me indica. Así que utilizo esta fórmula, que en realidad es la vieja y conocida ecuación de Nernst,
que ya la vimos en clases anteriores. Acá tenemos el potencial de equilibrio del ion, la constante de los gases ideales, temperatura absoluta, valencia del ion, constante de Faraday, por logaritmo natural de un cociente entre la concentración extracelular y la concentración intracelular del ese ion. Fíjense que para este planteo de la ecuación de Nernst, acá, fíjense que en la diferencia del potencial eléctrico está intra menos extra, y del otro lado, en el otro miembro de la ecuación, cuando planteo las concentraciones, arriba está la concentración extra y abajo la concentración intra. Primero intra de este lado y después extra, y de este lado arriba extra y abajo intra. Tengan cuidado en esos detalles que a veces pueden producir resultados incorrectos. Bueno, entonces calculo el potencial de equilibrio aplicando esta fórmula, y el potencial de equilibrio para este ion me da 0,06 volts. Eso es lo primero que tenía que saber. Ahora que ya conozco el potencial de equilibrio, voy a utilizar esta ecuación que me dan como ayuda para poder calcular la corriente. Entonces, acá tenemos la conductancia, me lo daban en el enunciado. Acuérdense que en el enunciado la conductancia la dan en pico Siemens, pero yo la tengo que pasar a Siemens. Bueno, entonces es 1 por 10 a la menos 11 Siemens. Bueno, tengo el potencial de membrana. El potencial de membrana me lo dan en el enunciado. Fíjense que es menos 70 milivolt. Yo lo tengo que pasar a volt y es menos 0,07 volt. Y el potencial de equilibrio del ion es 0,06 volt. Ahí. Bueno, reemplazo los valores en la fórmula y obtengo que la corriente es de menos 1,3 por 10 a la menos 12 amperes. Fíjense que son valores todos muy chicos. Un valor muy chico de conductancia, un valor muy chico de corriente. Bueno, eso es porque estamos viendo la corriente a través de precisamente un canal, ¿no? El canal de la célula. Esos son valores chiquitos. Bueno. Bien, ese es el valor de corriente. ¿Está bien cómo lo calculé, chicos? ¿Se entiende? Muy bien. Sigamos adelante. Cuidado, no se confundan ampere, que es una unidad de corriente, con Armstrong, que es una unidad de longitud, que alguien me dijo mientras estaba haciendo el examen. Lo que pasa es que ampere, fíjense que es la A mayúscula, y el Armstrong es una A mayúscula con un circulito arriba. Cuidado, no se confundan en eso. Bueno, bien, pero todavía esto no terminó, porque nosotros necesitamos calcular, digamos, número de moles, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro registro de corriente, ¿no? O sea, tenemos un registro a lo largo de determinado tiempo, tenemos una corriente, y fíjense que en este registro no hay subas y bajas, como habíamos visto en la teórica. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la probabilidad de apertura es 1. Entonces, el tiempo abierto es igual a tiempo total. O sea, siempre está abierto este canal. Por eso la probabilidad de apertura es 1. Eso es un dato que me dan en el enunciado, ¿no? O sea, asuma probabilidad de apertura igual a 1. Como la probabilidad de apertura es igual a 1, no hay bajadas y subidas. Bueno, entonces, por un lado, tengo el tiempo de registro y acá en el eje vertical la corriente que pasa por el canal. Y una información más. Si multiplico la corriente por el tiempo, obtengo este área, y este área es precisamente la carga que circula a través de ese canal, la carga. Q es carga. Entonces, ¿cómo obtengo la carga? Bueno, tengo que multiplicar corriente por tiempo y
digamos, a eso hacerle el módulo, para obtener el valor absoluto, sin signo. ¿Por qué? Digamos, la carga no la queremos con un signo. Bueno, entonces, la corriente es la que acabamos de calcular, es esta, y el tiempo, bueno, está en el enunciado, porque me pide cuántos moles de sodio dejaría pasar el canal en 1 milisegundo. Entonces, acá está la corriente, en amperes que acabamos de calcular, y acá está el tiempo que tengo que pasar ese milisegundo a segundo. Entonces, acá está el valor y obtengo que la carga es de 1,3 por 10 a la menos 15 coulomb. Imagínense qué valor chiquito de carga es el que tenemos, ¿no? Bueno, ahora obtuve la carga, pero todavía no terminó el problema. Necesito encontrar el número de moles. ¿Se acuerdan de una constante que podía relacionar moles de algo con carga? ¿Qué constante vimos en donde había una unidad de carga que estaba asociada con moles de electrones? ¿Qué constante era? ¿Alguien se acuerda? ¿De Faraday? Muy bien, la constante de Faraday. Entonces, para saber el número de moles que están circulando, aplicamos esta formulación. La carga, que acabamos de calcular, dividido el módulo de la valencia del ion, que como es sodio es más 1, por la constante de Faraday, que ya sabemos que es de 96.485 coulomb por mol. Eso nos da este número de moles. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El canal dejaría pasar 1,35 por 10 a la menos 20 moles de sodio en 1 milisegundo. Es un problema largo que tiene varias cuentas. Por ahí ahora algunas cosas necesitan verlas mejor, repasarlo, pero van a ver cómo cuando siguen el razonamiento lo van a entender sin problema. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Fueron siguiendo los pasos? ¿Fueron anotando? ¿Puedo seguir adelante? Sí. Bien. Bueno. Bien. Vamos con este problema. Diseñas un experimento para estudiar un canal iónico permeable al ion J. Para ellos, insertas el canal en una bicapa lipídica, quedando el mismo expuesto a las concentraciones de sal indicadas en el diagrama. Recuerda que este es un experimento in vitro, donde lo único que hay en la membrana es el canal que has insertado. O sea, es un medio in vitro, un sistema artificial. Lo podemos pensar como un sistema de recomposición de membranas, donde tenemos una membrana construida artificialmente en donde se insertó un canal. Bueno, entonces nos piden en el enunciado distintas cosas. Por ejemplo, grafica cualitativamente las transiciones de corriente en función del tiempo que ustedes esperarían si se aplicaran a la cámara de reconstitución. Es esta la cámara de reconstitución. Mediante una fuente de voltaje, la siguiente diferencia de potencial eléctrico: 0, 50, 100, y asuma una probabilidad de apertura de 0,5.
¿Cómo esperaría que fuese la relación corriente-voltaje en estas condiciones? Bueno, hago un gráfico cualitativo para mostrarlo. Y en otro ítem, calcule la conductancia del canal a partir del gráfico que acaba de realizar. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones para orientarlos en este problema. Partimos de esta fórmula, que ya habíamos visto, esta fórmula que relaciona corriente, conductancia, con potencial de membrana y potencial de equilibrio del ion. Aquí. Bueno. Muy bien. Vamos a calcular el potencial de equilibrio de este ion. Y claro, resulta que la concentración del ion es igual a ambos lados de la membrana. Con lo cual, si uno utiliza la fórmula de Nernst para calcular el potencial de equilibrio, claro, o sea, como la concentración del ion es igual a ambos lados de la membrana, por supuesto, la diferencia, esta diferencia de potencial, este potencial de equilibrio es cero. O sea, el potencial de equilibrio para este ion en estas condiciones, donde no hay gradiente químico, es cero. O sea, el potencial de reversión es 0 volt. Cero. El potencial de equilibrio del ion es lo mismo que el potencial de reversión. Bueno, entonces, en esta fórmula puedo cancelar, digamos, este término. Acá da cero. Potencial de equilibrio del ion es cero. Disculpen acá que es eso. Bien. Bueno. Bien. Pero ahí no termina la cuestión, ¿no? Entonces, hay que graficar cualitativamente la corriente, la corriente en función del tiempo para un registro. Y hay que hacer eso para 0 milivolt, 50 milivolt y 100 milivolt. Y nos dice, además el enunciado, que la probabilidad de apertura para este canal es de 0,5. Eso significa que si en un registro dividimos el tiempo abierto dividido el tiempo total, nos tiene que dar 0,5. Entonces, fíjense en estos gráficos que estamos mostrando acá. Como los que vimos en la teórica, tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la corriente. Comencemos con el primero. Tenemos una diferencia de potencial de membrana de 0. La diferencia de potencial de membrana es 0, y esto es 0. Como el potencial de equilibrio ya era 0, la corriente va a ser 0. O sea, no hay flujo neto del ion hacia ninguno de los dos lados de la membrana. La corriente te queda 0. Entonces, fíjense, si el potencial de membrana es 0 milivolt, la corriente a lo largo de todo el registro es 0. Eso por un lado. Ahora, veamos que, digamos, en estos gráficos hay zonas que las pinté de rojo y hay zonas que las pinté de verde. Las zonas de rojo son las zonas en donde el canal está cerrado y las zonas de verde corresponden al tiempo durante el cual el canal está abierto. Fíjense que, digamos, la suma de los fragmentos rojos es igual a la suma de los fragmentos verdes. ¿Por qué? Porque el tiempo abierto dividido el tiempo total nos tiene que dar 0,5, es decir, la cantidad de tiempo abierto tiene que ser igual a la cantidad de tiempo cerrado. Bien. Ahora aumentamos la diferencia de potencial de membrana a 50 milivolts. Entonces, si yo voy a la fórmula, y acá ponemos 50 milivolts,
ahora la corriente tiene que aumentar, ya no es más 0. Aún así, la probabilidad de apertura sigue siendo 0,5. Es decir, el tiempo en que el canal permanece abierto tiene que ser igual al tiempo en que el canal permanece cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Si aplico una diferencia de potencial de membrana de 100, bueno, la corriente tiene que aumentar. O sea, si para 50 la corriente valía I, para 100 tiene que valer 2I. ¿De dónde lo saqué eso? De esta ecuación. ¿Bien? Pero fíjense que la probabilidad de apertura es 0,5. Entonces, también en este tercer gráfico, el tiempo que el canal permanece abierto tiene que ser igual al tiempo que el canal permanece cerrado. ¿Está bien, chicos? Muy Sí, bien. profe. Sí, profe. Entonces, bueno, para constatar esto, ya que la probabilidad de apertura es 0,5, en un gráfico como este, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo trabajar con la distancia. Puedo hacer una analogía entre el tiempo y la longitud. Entonces, mido con una reglita esta línea de tiempo. Y, digamos, en la computadora que usé en ese momento para hacer esta diapositiva, esta línea medía 10 centímetros. Y voy a medir también estas líneas que corresponden, las líneas verdes, al tiempo en donde el canal estaba abierto. Y cada uno de estos segmentos me da una longitud de 2,5 centímetros. ¿Por qué? Simplemente apoyé la regla en el monitor, y en el monitor de la computadora que estaba usando, bueno, esta longitud me dio 2,5 centímetros. Bueno, entonces hago tiempo abierto, 2,5 más 2,5 centímetros, dividido tiempo total, que son 10 centímetros. Entonces, la probabilidad de apertura es 5 centímetros dividido 10 centímetros, es 0,5. Fíjense que ustedes dicen, bueno, pero tenía que estar en tiempo. Está bien, pero hago una analogía porque al fin y al cabo las unidades se van a cancelar cuando hagamos la división y la probabilidad va a quedar sin unidades. Acuérdense que la probabilidad es un valor que no tiene unidades. La probabilidad es un valor que no tiene unidades ni de tiempo ni de longitud, no tiene unidades. Entonces así me quedó 0,5. ¿Bien? Sí, Bien. profe. Bueno, entonces acá hago el gráfico en donde estoy representando corriente en función de voltaje con los valores que obtuve. Ahora, nunca me dieron la conductancia. Como no nos dieron la conductancia, no se puede saber exactamente cuál es el valor de la corriente. Entonces pongo una representación. Acá el valor de corriente es 0, acá es I y acá es 2I. Entonces, eso es en el eje vertical, la corriente que debe estar en amperes. Y en el eje horizontal, los voltajes correspondientes. 0, 50 y 100. Fíjense que nos da una recta. ¿Por qué? ¿Por qué nos da una recta? Porque como el potencial de equilibrio, que es el potencial de reversión, es 0 milivolt, bueno, entonces se anula en la ecuación general que nosotros presentamos acá, y como se anula este término, entonces me queda la ecuación de una recta. Bien. Bueno. Nos piden calcular la conductancia. No podemos calcular el valor exacto de la conductancia, lamentablemente, porque no tenemos el valor de corriente, pero lo podemos dejar expresado. Nosotros sabemos que en un gráfico como este, la pendiente es la conductancia. Entonces, la pendiente, que se obtiene como una variación en el eje Y dividido la correspondiente variación en el eje X, es la conductancia. Entonces, lo dejo expresado. Conductancia
si tomamos estos dos puntos, es 2i menos i, 2i menos i, dividido 100 milivolts menos 50 milivolts. Entonces me da que la conductancia es corriente I, o sea, I, este valor, dividido 50 milivolts. Queda expresado así. El valor exacto no lo puedo tener. ¿Está bien, chicos? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué fuerzas impulsan el movimiento de iones a través del canal a potenciales distintos del de reversión? Solamente la diferencia de potencial eléctrico. ¿Por qué solamente la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana? Porque la concentración del ion es la misma en los dos compartimentos. Entonces no hay diferencia de potencial químico. Entonces la única fuerza que impulsa el movimiento del ion en este caso es la diferencia de potencial eléctrico. Porque no hay diferencia de potencial químico. ¿Bien? El ejercicio 3 es parecido, dice, ahora estudiamos el mismo canal iónico permeable al ion J, pero en las siguientes condiciones. Y ahora, fíjense que para este ion J, ya la concentración no es igual a ambos lados de la membrana. Entonces, ¿qué les parece? Ahora, va a actuar además de la fuerza eléctrica, ¿qué va a actuar? Ahora que la diferencia de potencial es distinta, la diferencia de concentración es distinta. ¿Qué va a actuar ahora? El potencial de equilibrio del ion. El potencial químico. Ahora aparece el potencial químico actuando. Porque la concentración no es igual. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Nosotros sabemos que el potencial de reversión es igual al potencial de equilibrio. Bueno, eso es por definición. Entonces, para encontrar el potencial de reversión del ion, vamos a utilizar la ecuación de Nernst, como ya sabemos. Cambiamos la ecuación, que ya la acabamos de ver, es la misma, con los elementos que ya habíamos expuesto. Y claro, ahora me da que el potencial de reversión es de menos 0,06 volt. ¿Por qué no me da 0 como en el problema anterior, chicos? ¿Por qué no da 0 como en el problema anterior? ¿Por qué? Porque está el potencial químico. Porque ahora la concentración del ion es diferente a ambos lados de la membrana. Por eso. Entonces ahora ya no da 0. Entonces ahora, claro, ¿cómo represento, digamos, la corriente en función de el voltaje aplicado? Bueno, ahora ya no tengo una recta, puedo tener una curva de este tipo, y ahora el potencial de reversión, el potencial de equilibrio, es decir, ese potencial en donde la corriente vale 0, ya no es 0 ese potencial como era en el ejercicio anterior, es de menos 60 milivolts, o sea, menos 0,06 volt. Está acá, ¿está bien? ¿Se entiende, chicos, la diferencia con el problema anterior?
Es un poco lo que vimos en la teórica, pero aplicado a un problema concreto. ¿Está bien? Bien. Y ahora, bueno, ¿cómo calculamos la conductancia? Ya no es tan sencillo, porque no tenemos una recta ahora, pero bueno, podemos, digamos, trazar una línea tangente a algún punto de esta curva y para esa recta tangente calcular la pendiente y esa pendiente va a ser la conductancia, va a ser G. Ya es un poco más artesanal, ¿no? Pero se puede hacer. Bueno. Bueno, precisamente los dos problemas son los dos casos que habíamos visto en la teórica. Ausencia de gradiente químico, tengo que solo está actuando la fuerza eléctrica, por eso el potencial de reversión es igual a 0, o presencia de gradiente químico. Entonces ahora actúa una fuerza eléctrica y una fuerza química, por eso el potencial de reversión es distinto. Es lo que vimos en la teoría. Bueno, y el último, chicos, el último de la jornada. Disculpen que nos atrasamos un poquitito. Bueno, pero es fácil. Dice, observa el siguiente registro de la corriente obtenido por un canal iónico permeable al ion potasio. Estime la probabilidad de apertura del canal. Entonces, en el eje vertical está la corriente y en el eje horizontal está el tiempo. Digamos, estas líneas que estamos viendo acá nos permiten ver la escala. O sea, esta corriente sería de 4 picoamperes y este segmento equivale a 250 milisegundos. ¿Cómo podemos obtener la probabilidad de apertura del canal? No es para nada difícil. Sabemos que la probabilidad de apertura es el tiempo que permanece abierto dividido el tiempo total. Bueno. Acá, digamos, si lo hacen ustedes solos, cada uno por separado, pueden obtener valores un poquito distintos, porque es un procedimiento algo artesanal. Yo les digo cómo hice. Bueno, medí, digamos, como en todo gráfico de registro, ¿no? O sea, tenemos en el eje vertical la corriente, en el eje horizontal el tiempo. Cuando, digamos, en los máximos del gráfico el canal está abierto y en los mínimos está cerrado. Entonces, este es el tiempo total de registro. Entonces apoyo en el monitor una regla y en la computadora que usé en ese momento, este tiempo total tenía una longitud, esta línea, de 12,2 centímetros. Y después fui midiendo en verde las longitudes correspondientes a los tiempos en donde el canal permanecía abierto, ¿no? Entonces, estos tramos verdes los sumé y me dio en total 5,2 centímetros. Entonces, ¿cómo calculé la probabilidad de apertura? Hice 5,2 centímetros, que es la suma de estos tramitos verdes, dividido 12,2 centímetros, que es toda esta línea de tiempo. Y me da 0,43. Esa es la probabilidad de apertura que yo obtuve. Como les digo, si ustedes lo hacen solo, por separado, cada uno, por ahí no les da exactamente 0,43, pero les da 0,4, 0,5, digamos 0,48. No tendría que dar muy diferente. Lo importante es que el razonamiento esté bien. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Y por supuesto, a mí me dieron estos valores en centímetros, porque tenía que ver con el monitor que usé. Si ustedes usan un monitor más grande, por supuesto estas medidas les van a dar más grandes. Si ustedes usan un monitor más chico, estas medidas les van a dar más chiquititas. Es una manera de hacerlo, una manera fácil. Otra manera es que ustedes pueden utilizar la escala para pasar directamente las longitudes a tiempo.
pero le va a dar lo mismo. Es decir, fíjense esta escala. Otra vez, yo medí este segmento y en el monitor en donde lo medí, tenía una longitud de 1,7 centímetros. Entonces yo sé que 1,7 centímetros equivale a 250 milisegundos. Entonces digo, 1,7 centímetros son 250 milisegundos. Y 12,2 centímetros me da 1794,12 milisegundos. Lo mismo hago para, digamos, el tiempo en donde el canal permanece abierto. O sea, y me da que ese tiempo es de 764,71 milisegundos. Entonces, ahora calculo la probabilidad de apertura con los tiempos que obtuve haciendo estas pequeñas reglas de 3 simples. Y por supuesto me da lo mismo, porque yo lo que hice fue simplemente multiplicar por una constante las dos longitudes, ¿no? Bueno, chicos, con este finalizaría. ¿Se entendió cómo calcular la probabilidad de apertura? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno. Bueno, muy bien. A ver. Entonces ahora